Bueno, el libro se va a presentar mañana jueves 19 a las 19 horas en el Salón de la Reforma de la Facultad de Ingeniería, la acera 727. Y el principal capítulo para mí sería el 1, que lo denomino transporte y organización territorial. La organización territorial es una teoría que lo aplica Alemania, que trata de equilibrar los distintos estados, los Länder que llaman ellos, serían las provincias nuestras, para que las provincias más postergadas puedan acercarse en su crecimiento económico y en su desarrollo a las provincias o Länder más desarrollados. Uno dice Alemania, tercer potencia mundial. Bueno, ellos trabajan en esta cuestión, no dejan solo a las provincias, entre comillas, menos desarrolladas. Obviamente esas provincias menos desarrolladas están por encima de la mayor parte de nuestras provincias argentinas. Y hago mucho hincapié en esta cuestión porque nosotros tenemos que tratar de acercarnos al resto de las provincias argentinas. Fíjese que nosotros en las provincias del norte argentino tenemos el 21% de los habitantes del país. Usted diría, para equipararnos como mínimo tenemos que recibir el 21% de los recursos nacionales. Y sin embargo estamos recibiendo solamente el 10%. Esto es como que yo, qué sé yo, gane 10.000 pesos por mes, digo cualquier cifra, tengo 3 hijos, a uno le destino 2.000 pesos para la educación, al otro 1.000 y el otro 1.000. Si yo quiero buscar un equilibrio, a los dos le doy 2.000 pesos o destino 2.000 pesos a la educación, porque al que le doy 2.000 pesos le estoy dando una mejor educación que al que le estoy dando 1.000. Bueno, esto es lo que pasa en Argentina. Y precisamente lo que desarrollo es una relación con el sistema automotor, o mejor dicho, cómo debiera participar la organización del transporte automotor en el desarrollo del norte argentino a través de la teoría de la organización territorial. O sea, cómo tenemos que abrir nuestra mente para tener otra visión. Porque nosotros tenemos siempre digo yo, nosotros sufrimos cuando nos sentamos en un sillón, y lo digo habiendo estado en la función pública, lo que yo llamo la soberbia del sillón. Nos sentamos en el sillón, somos ministros, secretario de Estado, el cargo que sea, y parece que automáticamente nos iluminamos en el conocimiento y que lo que nosotros sabemos y las decisiones que tomamos son las más acertadas. Lo que trata la organización territorial es que seamos un poco más mesurados, un poco más humildes y que escuchemos a todas las partes. Por eso nuestro gran esfuerzo desde la Unidad Plan Belgrano es sentarnos con todos los sectores y escuchar qué opinan, cuáles son las propuestas, cuáles son los problemas que tienen. Traemos funcionarios nacionales para que escuchen a cada una de las partes. Por ejemplo, cuando vino el ministro de Turismo no se reunió solamente con nosotros, se reunió con la Asociación Hotelera del Chaco y escuchó cuáles son sus problemas en ese sector. Porque si yo creo y supongo que tengo el pleno conocimiento de las cosas, lo más probable es que me equivoque. Entonces, la buena política de la organización territorial es escuchar a todos los sectores y ahí sacar una política consensuada, y entonces todos trabajamos detrás de esto. Así que este para mí es uno de los capítulos fundamentales y por eso es el primer capítulo. Bueno, hace unos años atrás había vuelto a leer un libro que obligatoriamente lo leíamos en la secundaria, en la materia de literatura, que era Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Y hay una parte donde él habla precisamente de los problemas que presentaban en ese momento las provincias más alejadas del puerto de Buenos Aires, precisamente por la gran distancia a esos puertos y el enorme valor de los fletes. Obviamente no había ferrocarriles, no había caminos, no existía el sistema automotor, gran parte de la producción se llevaba en carreta. Entonces me puse a analizar nuevamente cómo estábamos nosotros hoy en el norte argentino, fundamentalmente teniendo en cuenta mi tarea de director del Centro Regional de Transporte dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional, un cargo que lo desempeñé antes de ser secretario de Transportes, Obras y Servicios Públicos. Así que me propuse escribir la materia fundamentalmente en el marco de la cátedra que dicto en la Facultad de Ingeniería, que es Vías de Comunicación 2,
Y así lo fui desarrollando en 10 capítulos. Lo que pretendo es, en una forma amena, que la gente entienda, y fundamentalmente los que toman decisiones, de cómo debe analizarse para lograr que el transporte sea lo más eficaz y lo más barato para todo. Fíjese que uno de los ejemplos que ponemos nosotros en ese libro es la situación de la provincia del Chaco. Hoy en la provincia del Chaco, para transportar los aproximadamente 5 millones de toneladas que se producen por año de diversos productos como el sorgo, como el girasol, como obviamente toda la producción que sale de nuestra provincia, nos demanda en costos de fletes 100 millones de dólares más por año. Y esto porque no tenemos hoy el ferrocarril funcionando como corresponde. 100 millones de dólares es mucha plata para la provincia. Si eso lo logramos resolver, realmente este dinero va a quedar en cada una de las poblaciones, en cada una de las comunidades. El productor lo va a usar para contratar a un albañil que mejore su casa, un pintor, va a comprar insumos, va a mejorar su campo. Realmente poder resolver la cuestión del transporte es un tema no menor para toda nuestra región. Y para todo el norte argentino, calculamos que más o menos se está gastando de más alrededor de 500 millones de dólares en transportar los diversos productos. De Salta, de Jujuy, de Santiago del Estero, de Misiones, de Corrientes, de Formosa. Inclusive Formosa tiene un condimento adicional. Cuando uno analiza los terrenos, los suelos de Formosa, un análisis que lo ha hecho el INTA, tienen suelos semejantes al Chaco para producir soja y sin embargo no lo producen. Cuando uno analiza por qué, es porque ya el costo de transporte, los fletes, son de un valor tal que no le queda absolutamente ninguna ganancia al productor. Entonces, desarrollar esto implica que nosotros podamos crecer en forma proporcional al mejoramiento de los sistemas de transporte. Por eso, por ejemplo, desde la Unidad Plan Belgrano se está apostando fuertemente, se está invirtiendo 16.000 millones de dólares en tratar de recuperar toda la red del Belgrano Carga y toda la red del General Urquiza en el litoral argentino. Y esto realmente va a permitir no solamente que los productores tengan más beneficios, sino que también podamos extender las fronteras agrícolas. Ahí funcionan, pero tienen complicaciones. Por ejemplo, el que va al Puerto Rosario, el que más adelantado está, cuando vino el presidente Macri hace 3-4 semanas atrás, desde Pampa del Infierno salió una formación de 100 vagones. Realmente esto era impensable hace algunos años atrás. Esto realmente cambia la historia de lo que es la producción en nuestra provincia y en nuestra región. De hecho, este inversor privado que ha construido su planta en Pampa del Infierno lo hace a partir de tener precisamente la posibilidad de transportar hasta los puertos de exportación a través del ferrocarril. El que está por ahora en una segunda etapa de inversión es el C3, el que va de Aviateray a Barranquera. De hecho, las formaciones ferroviarias están circulando, lo que pasa es que la cantidad de vagones están restringidas, igual que la velocidad, pero obviamente la resolución del C3 no es una cuestión menor. Hay que fortalecer algunas cuestiones vinculadas al puerto Barranquera, que tiene problemas como es el acceso fluvial a través del riacho Barranquera. Y además hay un segundo tema, que esto lo hemos explicado al gobernador hace un tiempo atrás cuando tuvimos una reunión. La reactivación del ramal C3 desde Aviateray y Barranquera va a implicar obviamente el paso de muchas formaciones ferroviarias por el centro de resistencia. Yo le pregunto a los resistencianos, los que vivimos en el área metropolitana, si hoy tenemos complicaciones de tránsito, imagínense lo que va a pasar cuando pasen estas formaciones por el centro de resistencia. Y esto va a obligar a mediano plazo, sí o sí, a hacer la circunvalación del sistema ferroviario desde Puerto Tirol, pasando por detrás del aeropuerto hasta engancharse al puerto de Barranquera. Y esta no es una inversión menor. Entonces, cuando uno invierte tiene que priorizar, y hoy la prioridad es tratar de sacar toda la producción al puerto de Rosario. Y en una segunda etapa, obviamente están los planes nacionales
tratar de reactivar el ramal C3 desde Aviateray hasta Barranquera. Y el puerto de Barranquera está funcionando mínimamente por dos razones fundamentales. La primera es que hoy los trenes de barcazas están navegando en la hidrovía Paraná-Paraná y fundamentalmente a partir del recondicionamiento de los canales, de la señalización y del balizamiento, son trenes con 16 barcazas. El tema es que en el Riacho Barranquera no pueden entrar ni salir más de 2 barcazas por vez. Esto implica que enfrente, en Vilela o en la isla Santa Rosa, sobre el canal principal, tengan que atracar estos trenes de barcaza, desarmarlo, entrar de a 2 barcazas, cargarlo, sacarlo, y eso le lleva 1 o 2 días de operación. Y el problema es que cada día de operación que se tarda, es un día más que se tarda en cobrar el producto, porque a usted le pagan por el sistema FOB. ¿Qué es el sistema FOB? Es sistema costado de buque. Cuando está al lado del buque, por ejemplo, la soja, en ese momento le pagan al productor. Si usted manda por ferrocarril al puerto Rosario, en el día esa carga está en Rosario. Mandando por Barranquera son por lo menos 2 semanas. Y el segundo problema, que no es menor, que quizás es mucho más grave y más importante en este momento, es que el 97% de la flota que navega en la hidrovía Paraná-Paraguay está bajo bandera paraguaya. Y por lo tanto tenemos problemas de disponer de barcaza. Esta es una de las cuestiones que hay que discutir en esto que propone el gobierno de la reforma laboral. Porque hoy la cuestión laboral en la navegación por la hidrovía en la Argentina implica 14 tripulantes por embarcación. En Paraguay navegan con 7. Por lo tanto hay costos que hay que ir resolviéndolos. Yo siempre doy un ejemplo. Ustedes se acordarán en las películas viejas, cuando en los aviones, en las cabinas, había 3 tripulantes. El comandante, el copiloto y una persona que estaba detrás del copiloto con una serie de instrumental que era el que controlaba que todo el avión funcionara adecuadamente. Motores, obviamente alerones, etcétera, etcétera. Ese tercer tripulante ya no está más porque lo sustituyó la computadora. Entonces, hoy no tiene sentido llevar 3 tripulantes cuando hace falta 2. Y lo mismo pasa con el tema navegación. Hoy hay GPS, hay sistemas que me permiten saber cuál es la profundidad de los canales, me permite guiar la embarcación. O sea, hoy no necesitamos 14 tripulantes en una embarcación. Y por lo tanto, esto incrementa los costos y estos costos obviamente se trasladan al flete y entonces, inclusive a las propias empresas argentinas, le convino tener sus embarcaciones bajo bandera paraguaya. Es para que todo esto que le comento, cualquiera que lea, está hecho en forma amena, o sea, trato de entrar lo menos posible a las cuestiones técnicas, para que lo lea, pueda entender cómo se toman las decisiones, lo más acertadamente posible. Se toma el tema de organización territorial, el tema de logística, el tema ferroviario, el tema fluvial, el tema marítimo, el tema automotor, y también obviamente tocamos el tema aéreo. Hoy en el mundo no es una cuestión menor. Fíjese que en el marco de la Unidad Belgrano, hace un poco más de un mes atrás, el presidente inauguró en Tucumán una nueva pista en el aeropuerto de Tucumán para que los aviones de carga puedan transportar los productos, fundamentalmente limones y arándanos, directamente desde Tucumán a Estados Unidos con el combustible y la carga full, sin hacer obviamente ninguna escala por el camino. Y hoy la aviación es un medio de transporte para ciertos productos. O sea, insisto, todo el limón de tucumano y todos los arándanos están saliendo directamente del aeropuerto de Tucumán hacia los Estados Unidos con aviones de carga. Entonces, también tocamos este tema para entender la importancia, porque por ahí nosotros pensamos que, bueno, los medios de transporte solamente para carga es el ferrocarril, es el automotor, es el fluvial, el marítimo, pero realmente hay ciertos productos que sí o sí son competitivos en la medida en que se los traslada a través del medio aéreo. Bueno, el presidente había asumido el compromiso de licitarlo en el mes de diciembre. Hay algunas cuestiones técnicas del proyecto que se están definiendo. Se coordina obviamente entre el Ministerio de Infraestructura, Vialidad Nacional y la Unidad Plan Belgrano.
y la obra sí o sí, por instrucción del presidente, el año que viene tiene que licitarse. Hay ya varios inversores internacionales que están interesados en ejecutar la obra, de tal manera que, bueno, esta es una cuestión, digamos que entre comillas estaría resuelta desde el momento que existirían capitales para ejecutar esta obra. Sí, ya se está también organizando el proceso de licitación para la autovía que pasa por la ciudad de Corrientes, que va a ser una autovía que se va a enganchar al acceso a este segundo puente Chaco Corrientes. No, todavía no se empezó porque obviamente no está el proyecto ni está previsto, ni está, digamos, en marcha el proceso de licitación, o sea, no conocemos quién en definitiva va a ser la empresa o el consorcio de empresa que va a hacer la obra. Lo que sí creo, lo que sí es importante, ya que usted me lo hace, me lo recuerda, es que a través de la gerencia de empleo y en coordinación con la UOCRA se va a organizar unos cursos de capacitación de obreros de la construcción. Más o menos se calcula que 2.000 obreros van a requerir en esta obra, se van a requerir en estas obras, de tal manera que se van a formar 1.000 en la provincia de Corrientes y 1.000 en la provincia del Chaco. Realmente va a ser una cuestión fundamental, una obra que tenemos que calcular entre 3,5 o 4 años, depende cómo esté el río en el momento del inicio de la obra, porque obviamente si el río está bajo va a ser más fácil trabajar con los equipos para la fundación de los pilotes. Si nos agarra una creciente, bueno, la obra se puede demorar más, pero realmente creo que lo bueno es que 2.000 personas de ambas provincias van a trabajar en estas obras e insisto, a través de la gerencia de empleo ya se va a empezar a formar conjuntamente con la OCRA para que la empresa o el consorcio de empresas que venga poder darle una plantilla de 2.000 personas para que pueda contratar en la ejecución de estas obras.